migrantes en el país y cómo va bajando la proporción de migrantes. Se puede ver cómo va bajando la proporción de personas que viven en el campo, ¿sí? Y en las décadas del 30 y 40 es donde ese flujo es más grande, ¿no? El pasaje del campo a la ciudad, ¿sí? Y la caída de los migrantes y el aumento de la población local, ¿sí? Entonces, la Argentina del modelo de agroexportadores, Argentina de Roca, por ejemplo, ya no existe más. Por otro lado, el Estado como institución social, desde la década del 30 en adelante, principalmente desde el Plan Económico de 1933, ha ido incrementando su intervención en la economía a través de políticas económicas, control de tarifas, control de mercados como el mercado de trabajo, el mercado de granos, el mercado de carnes, ¿se acuerdan? La creación del Banco Central, el control de la tasa de interés, el control del flujo de divisas. Digo, nada de eso hacía antes el Estado. Y eso a partir de la década del 30 lo va a empezar a hacer. ¿Sí? Y también va a ir autonomizándose, ganando autonomía frente a los poderes económicos. ¿Sí? Las políticas del Estado ya no son las políticas necesarias para el crecimiento y la acumulación de riqueza de los sectores más poderosos. ¿Sí? El Estado tiene que tomar decisiones que muchas veces, de hecho, hasta pueden ser contrarias a esos sectores de poder. ¿Sí? O sea, tenemos un Estado que gana ciertos niveles de autonomía. Si en el modelo agroexportador, y principalmente en la etapa oligárquica, el Estado era un mero instrumento de los grupos de poder económicos para conquistar posiciones políticas y a partir de ahí hacer valer sus intereses, ya en la década del 30 el Estado es una institución mucho más diversa y más compleja. Entonces tiene que evaluar cuestiones como educación, salud, políticas migratorias, eh, no sé si dije educación, pero sí mercado de trabajo, las leyes laborales, ¿sí? Obviamente a ningún empresario le interesa que el trabajador tenga una legislación. De hecho, lo que quieren es todo lo contrario, que no haya legislación. Pero el Estado tiene que empezar a entender sobre el tema, tiene que empezar a legislar, tiene que empezar a regular para reducir, por ejemplo, los niveles de conflicto social. Y esas medidas son contrarias, obviamente, a los intereses de los empresarios. ¿Sí? Ya desde 1904, 1905, hay leyes laborales en Argentina. Después una cosa distinta es que esas leyes no se cumplen. ¿Sí? Eso es otra cosa. Y en el contexto internacional, ¿qué tenemos? Estamos en plena Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? ¿Está entrando alguien más? Estamos en plena Segunda Guerra Mundial. ¿Y Argentina qué posición va a tomar frente a la guerra? Les pregunto a ustedes. ¿Qué posición va a Neutralidad. tomar? Bueno, está entre neutralidad o aliarse a Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Ese es el péndulo. O neutrales o proaliados. Recuerden, la Segunda Guerra Mundial va del 39 al 45, 46, 45 me parece. Sí, el 45 es la bomba atómica. Del 39 al 45 tiene como principales actores a los países del llamado eje, que son Alemania, Italia y Japón, y del otro lado está principalmente Francia, Inglaterra y Estados Unidos, ¿sí? Como las potencias que están en conflicto. Eh, y acá, bueno, hay sectores que quieren aliarse a los norteamericanos, hay sectores que dicen, no sabemos quién va a ganar la guerra, mirá si ganan los alemanes. Y nosotros nos aliamos a Norteamérica, nos quedamos afuera del mundo. ¿Sí? Mejor la neutralidad. Y hay algunos sectores que también son profascistas, ¿sí? En la sociedad civil y en el ejército. Estos sectores existen. En Argentina ha existido un partido, ¿sí? O un intento de partido nazi. Siempre cuando hablamos de estas cosas hablamos de los nazis en el Luna Park, que creo que acá lo dijimos, ¿no? En algún momento eso.
la convención que se hizo en el 38 en el Luna Park, ¿no? Eh, No, y lo traigo, digo, todos los años lo traigo, y este año es más especial traer este tema. Ahí les voy a mostrar alguna imagen. ¿Sí? Este año es más especial traer este tema porque el otro día apareció en la tele una nota de que se encontraron libretas acá tienen, esto es el Luna Park. Esto no es Alemania, ¿eh? Esto es el Luna Park. ¿Sí? Se encontraron ¿cómo se llama? Las libretas de afiliación al partido nazi en Argentina. Se encontraron en el sótano de la Corte Suprema de Justicia. Había unos cajones, estaban acomodando, haciendo cosas en el sótano, y los cajones abrieron adentro, los cajones de madera, y tenían las libretas. ¿Sí? A ver si las puedo encontrar. Algo histórico, ¿sí? No es mínimo la influencia del nazismo en Argentina, pero existió. ¿Sí? Y en el 39, el presidente Castillo prohíbe la afiliación al partido nazi, prohíbe el nazismo en Argentina. Porque Castillo, ¿qué era? Además de un corrupto importante, ¿qué era? ¿Mm? Pro inglés. Pro-yanqui, era pro-yanqui. Encuentra libretas de afiliación al partido nazi en Argentina. A ver si lo encontramos, la nota. Profe, puede Sí, ser que cuando fue el ataque a Pearl Harbor, que Estados Unidos pedía al gobierno argentino que se afilie eh, a las fuerzas para ir a la Segunda Guerra Mundial y que las Fuerzas Armadas entraron en conflicto por el tema de que no estaban a favor de ir, querían permanecer neutrales. posiblemente. La verdad que desconozco qué habrá pasado, qué pasó con las fuerzas en la etapa del momento de Pearl Harbor, pero sí ese conflicto, como dice Maxi muy bien, dentro de las Fuerzas Armadas ocurría. ¿Sí? Sectores más vinculados a Norteamérica y sectores más neutralistas y sectores profascistas. ¿Sí? Pero Todo eso realmente hay. creo que estaba Castillo en ese momento, me parece. Claro, sí, sí, tiene que estar Castillo seguro. Por 2 años tiene que estar Castillo. ¿Sí? Ortiz estaba muy enfermo, asume Castillo, que es el vice. Acá tienen las libretas. ¿Ven? Encontraron las cajas estas llenas de libretas, ¿sí? De afiliación al partido nazi en Argentina. Eh, esto, a ver, no es que Argentina, a ver, en Inglaterra también hay profascistas, en Estados Unidos también había profascistas. Eso es un movimiento global. ¿Sí? No es que solamente en Argentina. Esto pasaba en otros países del mundo también. ¿Sí? Y esta mirada no totalmente condenatoria del nazismo. ¿Sí? No es que automáticamente se cerró filas en Argentina contra el nazismo. Eso para que lo tengamos en cuenta. ¿Sí? Porque eso después va a ser una situación al interior del gobierno de Perón también. O de la etapa ahora que estamos entrando nosotros del 43 en adelante. ¿Sí? ¿Qué hacemos con el nazismo en Argentina? ¿Sí? Y ustedes seguramente sabrán por notas periodísticas o por lo que han escuchado en algún lado, que muchos jerarcas nazis han venido a nuestro país. O sea, hemos sí, tenido más. una Sí, el política famoso de, mito de que Hitler vino para acá. claro, está el famoso, los búnker, ¿no? Los búnker del Hitler Y en en el sur, en la Argentina, Patagonia eran, en ¿no? la Patagonia, tal cual, ¿no? En la Patagonia chilena y la Patagonia argentina. ¿Sí? Hay verdad de eso, han venido. De hecho, el Mossad ha venido a buscar nazis a Argentina, se los ha llevado, se ha encontrado y se los ha llevado. ¿Sí? Eso es real, había una política de puertas abiertas a los nazis. Se trató de traer a Heidegger. Heidegger es uno de los máximos filósofos del siglo XX, afiliado al partido nazi. Se lo trató de traer a Argentina, Perón lo trata de traer en un congreso, miren, pues un congreso de filosofía que se hacía en Mendoza. O sea, más guiños imposible, ¿sí? Trataron de traerlo acá, ya había terminado la guerra, obviamente, trataron de traerlo, pero no hubo caso, no fue posible que Heidegger salga de Alemania, no le permitieron. ¿Sí? Lo más probable es que si Heidegger venía a Argentina no se iba. ¿Sí? O sea, no fue enjuiciado, digo, era afiliado al partido, pero no participó de acciones, ¿sí? De condenatorias, de lesa humanidad, ¿sí? De crimen de lesa humanidad, pero era un afiliado al partido. ¿Sí? Y acá se lo quiso traer, pero no, el peronismo lo quiso traer, pero no se. De hecho,
hay uno de los ministros de Educación que es pro-nazi en la etapa de Perón. ¿Sí? Eh, eh, Supervivencia del más apto, eugenesia, digo, todas esas cuestiones más vinculadas al nazismo, ¿no? Determinismo biológico y ese tipo de cosas. Sí, es ministro de Educación de la etapa de Perón. Sí. No, para que vean que es una cosa muy de clima de época y que en Argentina no hay filas cerradas automáticamente a favor de eh, las banderas de la libertad y Estados Unidos y qué sé yo qué, ¿no? O sea, hay idas y vueltas. Entonces, eso también va a jugar a la hora de, en el 43, bueno, ¿qué posición tomamos? Otro factor, el concepto de Estado fuerte. ¿Qué es un Estado fuerte? Digo, esto los que somos más grandes lo hemos escuchado más. Ustedes, los más jóvenes, seguro nunca escucharon hablar de un Estado fuerte. Pero capaz que tienen alguna idea. ¿Sí? ¿Qué es un Estado fuerte? ¿A qué se llama Estado fuerte? ¿Que imponga respeto? No, no es eso. ¿Ves? Porque es difícil conceptualmente hoy trabajarlo. Se habla de un Estado fuerte cuando es un Estado que controla, por ejemplo, los servicios. Agua, luz, gas, transporte. Tiene industrias. eh, Tiene industrias pesadas. Extrae petróleo. ¿Sí? Tiene una carrera armamentística importante porque tiene recursos. ¿Sí? Eso es un Estado fuerte. Fuerte en términos, si pensamos en los atributos de la estatidad, en términos de soberanía. ¿Entienden? Y acá también la cuestión pasa por, si la guerra se extiende y llega a América Latina, Argentina, ¿puede hacer frente a una guerra? Digo, es la pregunta que se hacen los militares. ¿Sí? ¿Qué pasa con nuestro país? ¿Qué pasa si una potencia extranjera pretende dominar a Argentina? ¿Qué recursos tenemos? ¿Qué armamento tenemos? ¿En manos de quién están los trenes? ¿De quién está la electricidad? ¿Sí? ¿De quién están las vías aéreas? Elsa dice, no tenemos ningún... No, entregamos el país automático, ya está, La ¿no? mayoría de las cosas Llévenselo están ustedes. privatizadas. ¿Cómo, Lucas? Puede ser que la mayoría de las cosas del país están privatizadas para esa Claro, en la situación. etapa que estamos trabajando, los servicios están en manos de empresas inglesas, norteamericanas, ¿sí? No hay industria pesada. O sea, nos vienen a atacar y tenemos una bayoneta, ¿no? O sea, estamos con las boleadoras. Vamos a exagerarlo muchísimo. Tenemos boleadoras para contestar al ataque, ¿sí? O sea, necesitamos ¿qué? Un Estado fuerte. Entonces, un Estado que controle, que regule, ¿sí? Ahí decía, traigo lo de Facundo, de imponer respeto. Respeto hacia el exterior, hacia otros países. Ojo, no te metas con Argentina. Tiene potencia bélica, ¿sí? Tiene poder de fuego. De hecho, recuerda, estamos en el 43, ¿sí? Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Rusia, ¿todos en qué están? La carrera armamentística, ¿o no? Bueno, y nosotros tenemos la Rusia de Stalin, recuerden, ¿no? Entonces hay mucha inversión en armamento. ¿Qué es la bomba H? Sino la mayor expresión del poder de un Estado fuerte. ¿Vieron Oppenheimer? ¿La peli? Sí, ¿Sí? ¿Alguno la vio? Sí. Bueno, no es una sí, era empresa como una privada, ¿no? Que competencia. dice, ¿cómo? Era ¿Cómo, como una Lu? competencia bien a ver quién desarrollaba más rápido la bomba. Claro, ¿quién hace más rápido la bomba? Pero no solamente por la bomba en sí, por lo que representa como país Como y la el rol que capacidad, ocupa digamos, de cada claro, país. y el rol que ocupa el Estado. O sea, porque esto no es un privado que dice, ay, voy a hacer una bomba. No, es el Estado invirtiendo guita, muchísima guita en investigación, en desarrollo tecnológico, etcétera, etcétera, para desarrollar esa bomba. Porque esa bomba representa la fuerza de ese país. ¿Sí? Bueno, esta es la discusión que tienen adentro los militares también en Argentina, con el gobierno que tenemos, ¿sí? Con el Estado en manos de estos corruptos y fraudulentos. ¿Qué pasa? Y encima este levanta las banderas pro-yanquis, ¿sí?
Bueno, esto venden la patria, venden la patria, ¿no? Ese es un poco lo que anda dando vuelta ahí. Además, ¿con qué? Con una Fuerza Armada muy nacionalista, con una impronta fuertemente nacionalista, ¿sí? Y que ya ha tenido cierta práctica en la gestión pública. Digo, ya ha estado en el Estado, las Fuerzas Armadas, ¿sí? Por lo tanto, en ese contexto se produce un nuevo golpe de Estado. El golpe de Estado va a tomar el nombre de Revolución de Junio, ¿sí? Y va a sacar por la fuerza a Castillo. No es un golpe de Estado producto de una crisis económica. Vieron que en el 30 tenía como trasfondo la crisis económica. Acá no es una cuestión de crisis económica, sino de qué orientación o qué dirección tiene que tomar el país. ¿Sí? Adentro del ejército, ¿no? La mirada es, bueno, recuperar la disciplina y la moral en el ejército. Son cuestiones muy de cuerpo castrense, ¿no? O sea, nosotros estamos alejados de estas ideas, pero consideran que se han pervertido las funciones del ejército. Entonces hay que recuperar, ¿no?, la moral. Terminar con la corrupción. La corrupción es la antesala del comunismo. Fíjense qué interesante estas ideas, ¿no? Esta asociación entre comunismo y corrupción dentro de las fuerzas, ¿sí? Antes, lo que hablamos antes, sobre los sectores nacionalistas, filofascistas, etc. Y el hecho de que este sector de las Fuerzas Armadas que lleva adelante el golpe, nucleado en lo que se llama Grupo de Oficiales Unidos, no ven con malos ojos que las Fuerzas Armadas ocupen cargos en el Estado. ¿Sí? Esto es un ida y vuelta en los golpes. Hay golpes de Estado donde la cabeza del gobierno va a ser un militar, pero la burocracia va a ser civil. Hay golpes de Estado donde el cuerpo administrativo va a ser militar. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, podemos tener un ministro de Trabajo y es un militar, un teniente, un general, ¿sí? Es un militar, no es un técnico, ¿se entiende? ¿Sí? Es un militar. Entonces, este golpe se va a caracterizar por estas ideas que trae un sector de las Fuerzas Armadas, principalmente vinculado al ejército, ¿sí? A la terrestre, las Fuerzas Armadas terrestres. Y dentro de ese golpe va a haber otro en el 43, un golpe dentro del golpe, ¿sí? Que va a ser el que termine tomando las riendas del país hasta el 46. ¿Sí? Nosotros no nos detenemos demasiado ahí porque es un poco denso. Prefiero que avancemos en esto que nos queda, estos minutitos que nos quedan, veamos un poquito de esto y después avancemos hacia Perón. ¿Sí? Este grupo de oficiales unidos en el poder, estos años del 43 al 46, se van a caracterizar por el nacionalismo, la industrialización y el autoritarismo. Es un gobierno fuertemente censurador, castrador, violento, ¿sí? Antidemocrático. Es muy interesante eso, ¿no? Pasamos de una democracia fraudulenta a una dictadura autoritaria. ¿Se entiende? No pasamos a algo que en términos de libertades democráticas mejoró, sino todo lo contrario. ¿Sí? Hay censura, hay persecuciones, hay clausuras. ¿Sí? En términos de la relación entre el Estado y la sociedad civil, la situación se vuelve mucho más autoritaria y acuciante para las libertades democráticas. No hay libre pensamiento, no hay libertad de asociación. ¿Sí? En términos económicos, la orientación es proindustrial. Esta idea de Estado fuerte. Entonces tenemos una dictadura, ¿no?, que va a ser muy industrialista y muy autoritaria a la vez. ¿Sí? En el 44 va a haber un conflicto al interior de las fuerzas y Ramírez, que es el presidente de facto, va a renunciar y va a asumir Farrell. Y Farrell es un militar fuertemente amigo de Perón. Perón, en esta etapa, desde el 44 en adelante, hasta su gobierno, va a ser secretario de Trabajo, ministro de Guerra y vicepresidente. ¿Sí? Por eso le puso acá, ¿no? El ascenso meteórico de Perón. Perón
se vuelve de la noche a la mañana una de las figuras más importantes del Estado en esta etapa. ¿Sí? Todavía no es presidente de la nación, pero está ocupando dentro de sus funciones, piensen ustedes, ¿cuál de las tres que vemos acá es la más importante en relación a esto que veíamos al principio, ¿no? De la crisis de legitimidad de los partidos políticos y la falta de representación de los nuevos actores sociales. ¿Cuál de las... esperen que me pasé o estoy perdido. No, estoy ahí, acá. ¿Cuál de los tres será el más importante? Secretario de Trabajo. La Secretaría de Trabajo. Exactamente. ¿Sí? Esta es la más importante de todas, porque es la que permite vincular directamente a Perón con estos sectores sociales. Y van a ser los sectores sociales que van a dar el sustento material e ideológico de su movimiento político. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Qué va a hacer Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión? Fíjense que pasamos de Departamento de Trabajo a Secretaría de Trabajo, después vamos a estar en Ministerio de Trabajo, ¿no? Va ganando rangos, ¿sí? ¿Pero qué va a hacer desde ahí? Desde la Secretaría. ¿Va a empezar a regular? ¿Mm? ¿Va a empezar a regular? Va a empezar a buscar que esa regulación que ya existe se cumpla. Esa es la gran novedad. ¿Se entiende? O sea, ya existen las leyes laborales, pero no se cumplen. Los empresarios no lo cumplen y el Estado hace la vista gorda. O sea, hay que controlar que exista el botiquín. La persona encargada de controlar se queda charlando con el dueño de la empresa y se va. Digo, o lo coimean. No se respetan las leyes laborales. ¿Sí? A partir de Perón, el Estado va a intentar que el empresariado respete las leyes laborales. Ahora vamos a ver por qué. ¿Sí? Se corta, arrancamos de nuevo.